Buenos días, bendiciones. Estamos de nuevo estudiando este libro de Primera de Juan. Llevamos ya 9 semanas estudiando este libro y la semana pasada hablamos sobre cómo los cristianos verdaderos saben cómo discernir. Hablamos sobre cómo podemos y debemos poder discernir entre falsos profetas y los profetas verdaderos, o sea, los que proclaman la verdad de la palabra correctamente y bíblicamente. Hablamos de cómo discernir entre la verdad y la mentira y no solo eso, fuimos un poco más profundo y hablamos de cómo debemos poder discernir entre lo correcto y lo casi correcto. Y realmente lo que vamos a ver hoy es que cuando una persona vive seguro de lo que cree, puede discernir entre esas cosas, esa persona no solo va a tener esa información intelectual guardada en su mente, sino esa verdad que esa persona sabe y lo tiene en la mente va a salir, por decirlo así, va a salir de sus manos. O sea, va a afectar la manera que esa persona vive sin importar las situaciones que enfrenta en la vida. Por eso veremos hoy cómo los cristianos verdaderos viven seguros. Ese es el tema en el día de hoy. Y al estudiar estos versículos hoy, tengo que decirles, si has estado con nosotros a lo largo de esta serie sobre este libro de Primera de Juan, al ver lo que vamos a hablar hoy, tal vez vas a estar pensando, no es que Juan ya habló de eso, o sea, está hablando del mismo tema. Pero lo que parece ser repetición del apóstol Juan, realmente es el proceso de Juan de ir realmente desarrollando una verdad, dándonos la verdad en etapas y yendo más profundo cada vez que él vuelve a hablar de algo que parece que ya mencionó. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para que estemos en el mismo sentir, para que estemos ubicados bien con este tema, les voy a recordar que la semana pasada terminamos el versículo 6 de este capítulo 4, el primero de Juan, lo cual dice, así es como sabemos si alguien tiene el Espíritu de Dios o el espíritu del engaño. Y por eso hablamos sobre el discernimiento. ¿Okay? Y así terminó el versículo 6. De ahí vienen los próximos 5 versículos que vamos a estudiar en el día de hoy, donde Juan hace pero clarísimo cómo una persona va a pensar y va a vivir si sabe la verdad verdaderamente por él mismo o por ella misma. No algo que alguien te enseñó y que medio lo entiendes o que por ahí escuchaste, sino que es una verdad que tú tienes aquí en tu mente, pero lo entiendes completamente. Tú vas a vivir seguros de lo que crees. Y es un tema importantísimo hablar en la iglesia en el día de hoy, porque hay tantas personas que dicen que creen en Dios, dicen que son cristianos, dicen que tienen una relación personal con Dios, pero no viven seguros. Y les doy un ejemplo de una pregunta común que escuchamos. Es lo siguiente. ¿A dónde irás si te mueres mañana? Piénselo. Porque yo he escuchado a personas que dicen que son cristianos, dicen que creen en Dios y todo. Y al escuchar esa pregunta, ellos responden diciendo, pues ojalá que me vaya al cielo. No estoy seguro, espero que Dios me reciba en su santa gloria. Y hablan de cosas así cuando en realidad eso demuestra que esa persona no vive seguro porque no sabe la verdad por él mismo o ella misma. Por ejemplo, la verdad dice en 2 Corintios 5, 6 a 8. Así que siempre, ¿ok? No a veces, siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Si eres un cristiano y alguien te pregunta a dónde irás cuando te mueras, en un instante estarás con el Señor. Puedes vivir seguro de Él, debes vivir seguro de eso. Otra pregunta común, ¿dudas de cuánto Dios te ama? Fácilmente en público hay cristianos que dirían que no, estoy plenamente confiado de que no, Dios me ama y todo. Pero hay momentos que tal vez dudas de eso. Y la duda nos debe a empujar aún más hacia la verdad. Y la verdad sobre el amor de Dios por nosotros lo encontramos en la verdad. ¿Acaso hay algo que puede separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones o si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte?
Mira lo que dice ahí. Claro que no. Podemos vivir seguros y no dudar del amor de Dios por nosotros cuando sabemos, confiamos, vivimos seguros de la verdad. Porque los cristianos verdaderos viven seguros. Los cristianos verdaderos viven seguros. Entonces Juan, más adelante en esta carta que estamos estudiando, él realmente va a dar un resumen de todo lo que llevamos meses de estar estudiando y lo vamos a ver en detalle más adelante, pero solo quiero leer lo que él dice, hablando de vivir seguro. Mira lo que Juan dice en versículo 13 del capítulo 5. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. O sea, no tienes que vivir inseguro si tú eres un verdadero cristiano. Entonces, vamos a hablar de eso más detalle al ver y responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué los cristianos verdaderos viven seguros? Ven conmigo, el primer punto. Los cristianos verdaderos viven seguros porque aman de verdad. Aman de verdad. Porque cuando vives seguro de la verdad, vivirás haciendo la voluntad de Dios y será obvio principalmente por la manera que tú amas a otros. ¿Ok? Solo piensa en eso, porque si tú vives el opuesto de lo que yo acabo de decir, si tú no vives seguro, no vives seguro de tu fe, no vives seguro de lo que tú crees y tú andas todo el tiempo así, tal vez tú estás like, ¿será que debo hacer eso? ¿Será que puedo hacer el siguiente? ¿Será que Dios me permite hacer eso? ¿Será que y vives con tanta duda y vives como realmente caminando así en la vida? Tú vives así porque no entiendes, no estás seguro y no entiendes lo que dice Dietrich Bonhoeffer cuando él dice, ser un cristiano verdadero es menos acerca de evitar el pecado con cuidado y más acerca de hacer la voluntad de Dios con valentía. La voluntad de Dios para nuestras vidas realmente es que seamos como Cristo y que estamos amando a los demás como Él amó a nosotros. Entonces, si yo estoy seguro de eso, estoy viviendo en eso, yo no voy a estar viviendo like, ay, ¿será que puedo hacer eso? ¿Será que no debo hacer eso? Y yo voy a vivir enfocado en mí mismo, sino realmente yo voy a levantarme haciendo la voluntad de Dios con valentía. Y ni voy a tener tiempo para enfocarme en los pecados que no debo cometer, porque voy a estar ocupado de estar haciendo la voluntad de Dios. Mira lo que Juan dice en el pasaje que estamos estudiando hoy. Queridos amigos, seguimos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, no hay manera más clara de decir la cosa. Realmente, los cristianos verdaderos viven seguros porque aman de verdad. Es obvio. Y de ahí vemos que los cristianos verdaderos viven seguros, no solo porque aman de verdad, pero también porque son amados de verdad. Mira lo que dice los versículos 9, 10 y 11. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Hay bastante que se puede decir aquí. Y como dije al principio, puede parecer como, no hablamos hace como 2 semanas de hablar, de amar sacrificialmente, y eso está hablando del amor sacrificial otra vez. Pero hay otro detalle aquí que Juan está hablando. Él está diciendo que nosotros no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. Él nos amó primero, ¿verdad? Pero no quiere decir, como muchas personas piensan, que anden la vida así, viviendo sus vidas sin ofender a nadie, que están tranquilos, separados de Dios, pero son buenas personas y realmente van bien. Eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña de que nosotros, separados de Dios, íbamos en contra de Dios, éramos enemigos de Dios. Como hemos hablado en otras semanas, no hay neutral. Estás con Dios o estás en contra de Dios. Entonces, antes
de realmente recibir el amor de Dios, nosotros estamos en contra de Él. Y Él dice, el hecho que Él decidió amarnos, que nos haya amado, nos dio la oportunidad a nosotros de amarlo a Él de nuevo. Cuando tú captas lo que yo acabo de decir de verdad en tu propia vida, tú vives seguro porque entiendes lo mucho que tú eres amado por Dios, por todo lo que Él ha hecho para alcanzar. Tú vives seguro de su amor por ti. Pero quiero hablar de algo, hablando de ese amor sacrificial que es demostrado en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque muchas personas tienen la información en sus mentes, el conocimiento del amor de Dios. Hablamos del amor de Dios todo el tiempo. Hasta aquí en esta iglesia tenemos camisas que dicen Dios es amor. ¿Verdad? Hablamos del amor todo el tiempo. Pero realmente ellos pueden hablar del sacrificio que Jesús hizo por ellos y entender que eso es el acto de amor más grande que haya existido, que alguien haya hecho en la historia. Y pueden creerlo con todo. Pero los cristianos verdaderos que viven seguros de cuánto Dios los ama, son personas que han permitido que ese conocimiento de Dios lo permiten convertir realmente eh, en algo que afecta sus emociones y sus actitudes. Y quiero explicar lo que quiero decir con eso. Yo cuando pienso en el hecho que Jesús murió por mí, no solo es un hecho en mi mente, es algo que me afecta como vivo, pero realmente hay una historia que me hace, realmente me reta y me desafía y espero que haga lo mismo con ustedes. Yo estaba leyendo sobre un misionero que hace como 60 años estaba en un lugar y tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con un señor que no sabía nada de Jesús, pero un señor que era como sediento por la verdad y quería saber y estaba atento y estaba escuchando a este misionero hablar sobre las buenas nuevas y él estaba contándole el inicio de todo. Y llegó a hablar de la muerte de Jesús, ¿verdad? Pero justo antes de hablar de la muerte de Jesús, pensamos en las buenas nuevas. Todo lo que Jesús ha hecho antes de morir. Este hombre estaba escuchando la historia así como tan atento y estaba tan feliz y escuchó de las buenas nuevas que Jesús dice que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y este hombre, escuchando el Evangelio por primera vez en su vida, empezó a gritar y con lágrimas de felicidad diciendo, oh, de verdad yo tengo un Salvador, tengo un Salvador, tengo un Salvador, gloria a Dios. Estaba tan feliz. Pero el misionero que le estaba contando sobre el Evangelio no había terminado la historia del Evangelio. Entonces le dijo, sí, Jesús es el Señor y todo, pero déjame leerte el resto de la historia. Y le dice, pero llegó un tiempo en la vida de Jesús que lo arrestaron y lo buscaron y le dieron la pena de la muerte. Y este misionero habla de que la cara de ese hombre escuchando la historia estaba like, no, uy, o sea, ¿qué me estás diciendo? Espérate, ¿qué me estás diciendo? Y de ahí el hombre dice, le dieron la pena de la muerte y lo azotaron y lo crucificaron. Y este misionero dice que cuando este hombre escuchó que habían crucificado a Jesús, se cayó del suelo y empezó a llorar. Estaba en luto, llanto, o sea, gritando, no, yo pensaba que tenía un Salvador y mataron a Jesús. Y no, era la primera vez que él estaba escuchando esa historia. Y claro que el misionero tuvo la dicha de decirle, hey, pero ahí no termina tampoco, ¿ok? Y lo explica cómo resucitó y todo, y fue un momento bien bello, pero este misionero dice, y que me reta a mí honestamente, él dijo, cuando le contó a ese hombre cómo Jesús había muerto y vio el dolor en la cara, en los llantos de ese hombre, por lo que había escuchado de la muerte de Jesús y cómo lo afectó, él dijo, man, me ha afectado así en mi propia vida, la muerte de Jesús. O sea, en el sentido de entender, like, literalmente murió, no solo es como una historia que me cuentan en la mente que yo sí creo, pero que hay una desconexión en el hecho que no lo vi con mis propios ojos y todo eso, o es algo que de verdad me afecta de tal manera que al entender la gravedad de la muerte de Jesús, me hace apreciar aún más su resurrección y el evangelio en sí.
Yo estaba like, man, wow. Ha pasado un momento en mi vida que yo he de verdad sentido así el peso de la muerte de Jesús para hacerme entender aún más el peso y la gravedad y la profundidad de su amor por mí. Porque cuando entendemos eso, lo que Jesús hizo al morir, nos hace vivir seguros de su amor por nosotros. Pero tengo que decirle, el enemigo quiere hacernos como limitar el amor de Dios y dudar de su amor. Pero también Dios sabe eso, ¿no? Por eso, vivir la vida con Dios no solo es conocimiento de la verdad en nuestra cabeza, sino afecta todo lo que somos en cualquier momento de la vida. Y les doy otro ejemplo para ayudarnos a entender cómo es el amor de Dios en esta vida. Estamos como un padre que está caminando con su hijo, agarrado de la mano. ¿Se pueden imaginar eso? Están caminando agarrados de la mano y el niño sabe, pensando en su padre, sabe que mi padre me ama, o sea, él me ama, estoy con él está conmigo. Pero, ¿qué tal si mientras que están caminando ahí, digamos que van caminando y de repente el padre jala el brazo de su hijo y lo levanta y lo carga en sus brazos y lo aprieta con un abrazo tan duro, tan fuerte y le mira a su hijo en los ojos y le dice, hijo, yo te amo, siempre te amaré, siempre te protegeré, yo voy a hacer lo que sea para ti, yo te amo con todo. El niño ya sabía eso antes de que el padre lo cogió ahí para ponerlo en sus brazos y todo, ya lo sabía, pero ¿cómo se siente ese niño en el momento que su padre lo está fijando en la cara y le está diciendo, yo te amo, yo te amo, yo te amo? ¿Cómo se siente? Ese conocimiento del amor de su padre se vuelve en emoción, se vuelve en hasta lágrimas de felicidad, se vuelve en un sentimiento que es buenísimo. Y eso pasa con nosotros en la vida con Dios. Entonces, sin importar la dificultad que estoy enfrentando, sin importar si alguien me traiciona en la vida, si pierdo mi trabajo, si estoy en problemas económicos, si alguien se enferma, si alguien se muere, un ser querido en mi vida. El hecho que Dios me ama así y no solo es información intelectual que yo tengo en mi mente, sino es algo que me afecta en todo sentido, yo puedo vivir seguro. Porque los cristianos verdaderos viven seguros porque son amados. De ahí, por último, vemos que los cristianos verdaderos viven seguros porque expresan amor al máximo. Cuando tú amas de verdad y eres amado de verdad, como Juan está hablando aquí, mira lo que Juan dice, versículo 12, el último versículo de este pasaje que estamos estudiando hoy. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Y, ¿qué dice ahí? Su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Quiero como desempacar ese versículo para entenderlo bien, porque no podemos como saltar, aunque estamos enfocando en vivir seguros y amar y todo, y hasta el punto dice ahí expresen el amor al máximo. No podemos saltar las primeras palabras ahí de Juan, de decir nadie jamás ha visto a Dios. ¿Por qué Juan dice eso? ¿Por qué, o sea, como, por qué agregar eso cuando está hablando de amar al máximo y expresar amor y todo eso? ¿Por qué dice sobre que nadie ha visto a Dios jamás? Les voy a decir por qué. Primero vamos a ver cuál es la verdad que Juan está hablando al decir eso. En Juan 4, en su evangelio, capítulo 4, versículo 24, él dice claramente, el Padre, hablando de Dios, es espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Dios no es un gran gigante en las nubes con barba gris caminando ahí. No. Dios Padre, Dios es espíritu. ¿Ok? Eso es uno. Mira lo que dice Juan en otro capítulo del evangelio, primer capítulo. Dice Juan 1, 18. También él dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el único que es Dios, está hablando de Jesús, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pues Pablo nos explica en Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, Dios Padre invisible es espíritu, pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, pensando en eso, quiero leerles un versículo de Génesis, primer libro de la Biblia, que dice, hagamos, es Dios Padre, Hijo y Espíritu hablando aquí,
hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Pero si el Espíritu de Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu y Jesús es la imagen visible del Dios visible, cuando dice, hagamos al ser humano, hagamos el hombre en nuestra imagen, ¿de qué está hablando? ¿Cómo yo puedo ser a la imagen de Dios Padre si Dios Padre es Espíritu? O del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es Espíritu, ¿cómo puedo yo ser a la imagen de eso? Cuando estudiamos más de lo que está diciendo ahí, esa palabra en el hebreo, imagen, de ese versículo en Génesis, no está hablando de algo físico, sino está hablando de lo siguiente. Habla de dar forma a algo um, para poder replicarlo. Pero cuando digo eso, está diciendo que el creador hace que su creación refleje quién él es. Entonces déjame explicarlo. Cuando él dice, y Dios dice, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estaba diciendo Padre, Hijo, Espíritu Santo ahí? ¿Qué estaban diciendo? No estaba diciendo que querían como un montón de personas físicamente iguales. No estaba hablando de eso. Lo que está hablando ahí está diciendo, creamos a una creación, a los seres humanos, para reflejar cómo somos nosotros y cómo era el trino, cómo es el trino. Es amor y compañerismo, es relación. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Al hacer al ser humano en nuestra imagen, está diciendo que Dios quería hacer al ser humano de poder reflejar cómo es Dios con su amor, el compañerismo y la relación que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen. ¿Por qué digo eso? Entonces, cuando hablamos de que Dios es amor y nosotros debemos amar, estamos hablando de mucho más de hola, ¿cómo estás? Yo te amo. Estamos hablando del amor del creador del universo que nos creó en su imagen. O sea, con la capacidad de poder amar como Él ama, que es algo sobrenatural. Y por eso Él dice ahí en ese versículo que leí, versículo 12, que Dios vive en nosotros. ¿Qué está diciendo? Sobrenaturalmente Dios, su Espíritu Santo vive en nosotros. Y si es así, tenemos la capacidad de amar al máximo. No solo amar como lo que un ser humano piensa del amor, amar al máximo. Y quiero hablarles para terminar en el día de hoy de unos ejemplos de eso. De unos ejemplos sobre el amor al máximo y cómo debe ver en nuestras vidas. No estamos hablando del estándar del amor del mundo, sino el estándar del amor de Dios, el Creador, que nos ha creado en su imagen. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros debemos reflejar como Él es, con su amor. Entonces piensen esto, les doy unos ejemplos. Expresamos amor al máximo, ¿qué? A través del entendimiento y compasión. ¿Cómo? Les doy un pequeño ejemplo. Cuando alguien me maltrata en la vida, que me falta el respeto o me insulta, realmente mi primera reacción, y pueden hacer lo que sea, es que yo veo a la persona, si no conoce a Dios, yo lo veo y yo pienso, man, qué triste. Pero no como, yo no les digo, ay, qué triste eres, sino en mi mente yo digo, man, qué triste. Esa persona es una oveja sin pastor. Y quiero entender, yo digo, man, ¿qué pasó en la vida de esa persona para hacerlo tener tanto dolor en su corazón? Y me llena, no de odio, sino de amor y compasión hacia esa persona. Entonces mi amor es demostrado a través de la compasión y entendimiento. Es un ejemplo pequeño sobre eso, pero les doy otro ejemplo. Expresamos el amor al máximo, el amor de Dios, a través del servicio. Les doy un ejemplo. Hace unos días, un amigo mío, un gran siervo y héroe en la fe, se llama Randall Brenes, pastor en Turrialba, Costa Rica. Lo conocí a través de nuestro campus que tenemos allá, Celebration. Y lo pude conocer, un gran hombre. Y él tuvo una enfermedad del corazón. Y hace unos días Dios lo llamó a casa. Pero pensando en el amor y pensando en el servicio específicamente, yo pienso en Randall y pienso en su esposa Jorlene y su hijo Mateo. Pienso en ellos, pienso en Matthew, pienso en lo que están pasando, pero pienso en el gran ejemplo de servicio, amor, que era Randall. Que hace un tiempo yo estaba hablando con él por teléfono
Llamé y él estaba internado en el hospital y lo llamé para ver cómo se estaba sintiendo. Y le pregunté, hey, ¿puedo orar por ti? Como siempre decía, claro, brother, ora por mí. Pero yo estaba casi listo para abrir mi boca y empezar a orar por él. Y cuando él me dijo, hey, David, discúlpame, dame un chance, dame un momento. Estaba y no colgó, o sea, escuché como un bulla ahí en el teléfono, pero no sé, yo esperé ahí. Pasaron unos minutos y luego escuché la voz de Randall y me diciendo, hey, perdón, es que vi a un amigo aquí en el hospital que está internado también, y yo paré para orar con él. Estaba eso tal vez parece como algo sencillo, algo no grande, pero yo estaba man, en mi mente yo dije, tú eres el que está internado en el hospital, siendo la persona que necesita sanidad, siendo la persona que está físicamente sufriendo, siendo la persona que necesita recibir oración, y aún así tú tomas el tiempo para parar y orar por otra persona, orar por sus necesidades. Sé que es una historia pequeña, pero demuestra una realidad sobre el amor que se convertía en compasión y servicio específicamente hacia los demás. Yo solo voy a decir que aunque dirán los doctores que Randall murió de un problema del corazón físico, digo, no había nada mal con el corazón de ese hombre. Un gran corazón cristiano verdadero que vivía ese mundo. También quiero, para terminar, compartirles 2 historias más que realmente me retan en la vida de cómo nosotros debemos expresar amor al máximo. Es lo siguiente: expresamos el amor al máximo al demostrar agradecimiento, a través del agradecimiento. Yo, creciendo como niño, mi mamá me habló de un libro que se llama El Refugio Secreto. Era un libro sobre una señora que escribió como autobiografía de su vida durante la Segunda Guerra Mundial, y ella se llamaba Corrie ten Boom. Y esta semana yo acabo de terminar de leer el libro por mí mismo. Quería leerlo. Y la historia es sobre ella, su familia, gran familia, con su hija, su hermana Betsy y su papá Casper se llamaba. Ellos vivían en Holanda. Y todo estaba bien, tenían un negocio donde hacían relojes y arreglaron relojes y todo eso, y tenían su vida tranquila, cuando de repente en Alemania las cosas empezaron, y realmente al final terminó empezando con la Segunda Guerra Mundial. Y para no contarles toda la historia, Corrie, su hermana Betsy, su hermana Nora y otras personas de su familia y su papá, ellos empezaron a recibir judíos que eran los perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a recibir judíos en su casa, y ellos escondían a los judíos dentro de una pared falsa que habían construido en su casa. Creo que hay una foto ahí de Corrie años después en esa misma casa, demostrando donde ellos escondían cientos y cientos y cientos de judíos para salvarles la vida. Pero cuando lees la historia, pasó algo en que un día los soldados alemanes entraron a la casa y sabían todo, sabían cómo estaban escondiendo a los judíos y todo, y los arrestaron, toda la familia. Y otra vez, para no hacer la historia larga, Corrie y su hermana Betsy fueron llevados a un campamento, una prisión, y sufrían. Su papá no aguantó unas semanas y murió rápido durante ese tiempo, y con su hermana Betsy pasaron meses y meses y meses, y meses convirtieron un año, y estaban en esa prisión trabajando todos los días, y era horrible. Pero como eran cristianas, su hermana Betsy siempre le decía a Corrie, tenemos que no perder la fe, tenemos que seguir adelante. Y específicamente Corrie le decía, tenemos que vivir con agradecimiento. No podemos odiar a estos guardianes, no podemos odiar a nuestros enemigos. Tenemos que tener agradecimiento que Dios nos tiene por aquí. Y Corrie, en su libro, dice, yo estaba enojado con mi hermana, yo odiaba a esos guardianes. Yo decía, no, ellos no merecen nada bueno. ¿Y cómo tú me estás diciendo que debo estar agradecido en esto? No hay nada por lo cual yo puedo estar agradecido en esta vida. ¿En dónde estamos? Mira cómo estamos viviendo. Y ella le dice a su hermana, hasta nuestro cuarto aquí vivimos está lleno de pulgas y está llena de piojos. Es horrible.
Y literalmente miles y miles de piojos y pulgas que ni dormían bien. Y hasta un día en el libro ella habla de que alguien escondió un cuchillo en el dormitorio de ellos para que todas las mujeres con sus propias manos podían cortar su pelo por tantos piojos y tantos pulgas que habían en el cuarto. Y Corey le decía a su hermana, ¿cómo voy a estar agradecido hasta por eso? Estás mal, estás loca, hermana, le dije. Su hermana le dije, no, en todo hay una manera de estar agradecido. Solo piensa. Y Corey no podía pensar en nada. Y su hermana le dijo, mira, yo estoy agradecido por la pulga. Estoy agradecido por los piojos. Porque debido a eso, los guardianes nunca entran a nuestro dormitorio. Y debido a que los guardianes nunca entraban al cuarto de ellos, donde estaban cientos de mujeres, de tantos lugares en el mundo como prisioneros, Corey y su hermana podían compartir la palabra de Dios con ellos. Entonces, ¿qué pasa? En la historia, Betsy, la hermana, ella está predicando de la palabra en holandés, ¿está? Hablando. Y de ahí Corey está traduciendo de holandés a alemán. Y de ahí alguien, ahí entre ellas, traduce de alemán a francés. Y alguien de francés a ruso. Y tantos otros idiomas. Y Corey dijo que en ese momento el Espíritu de Dios le habló y le enseñó que hasta en eso tú puedes vivir con agradecimiento. Y Corey dijo, en ese momento yo no estaba en una prisión. Ella dijo, al escuchar tantos idiomas hablando la palabra de Dios, yo cerré mis ojos y dije, gracias Señor, porque me siento que estoy en el cielo. Agradecimiento. Cuando tú tienes el amor de Dios y vives seguro, hasta en los peores momentos, tú puedes expresar amor al máximo a través del agradecimiento. Y ahí por último les comparto otra historia, que vemos que expresar el amor al máximo lo podemos hacer a través del perdón, el cual es un tema delicado para muchas personas que dan sus excusas de por qué no pueden perdonar. Y entiendo, hemos pasado por muchas cosas, muchas personas. Pero el amor al máximo, el amor de Dios en nosotros, pues nos hace vivir seguros, nos hace capaz de poder perdonar. Ahora estoy iniciando otro libro que se llama Torturado para Cristo. Y habla de un señor que vivía 14 años en una prisión en Rusia bajo los comunistas. Hace como 50, 70 años, un poco más. Y él habla de lo que veía ahí. Vivía 14 años ahí y lo torturaban de maneras que ni les voy a hablar porque es horrible. Y lo querían hacer negar, creer en Jesús y también decirle a los comunistas dónde estaban escondidas las iglesias secretas. Él nunca lo hacía. Y él habla de tantos testimonios que él pudo presenciar dentro de la prisión. Y uno es sobre el perdón. Y él comparte una historia que, yo dije, wow, el amor de Dios en nosotros siendo expresado al máximo es un milagro que se exprese de esa manera de perdonar a alguien. Y él habla de una señorita que realmente un día llegó ahí a la prisión golpeada, torturada y todo, y ella cuenta su historia de que ella era cristiana y era un líder en la iglesia secreta, y los comunistas y la policía secreta, como le llamaban ahí, se enteraron dónde vivía ella y dónde hacía sus servicios y todo, y la iban a arrestar. Pero en vez de arrestarla de inmediato, ellos supieron, se enteraron de que ella se iba a casar. Entonces dijeron, de mala onda, dijeron entre ellos, vamos a esperar hasta el día de su boda y arrestarla entre todos. Y eso es lo que hicieron. En el momento de su boda, cuando su novio le puso el anillo, y estaba en un momento, un pacto entre él y Dios y todas las personas que estaban ahí, un momento bien bonito. Entraron la policía, la tiraron en el suelo a ella, gritaron y hicieron un relajo ahí, un caos en su boda. Le quitaron el anillo y lo tiraron en el suelo. Y en ese momento ella levantó sus brazos así y le pusieron esposa, sus muñecas. Lo cual cualquier persona estaría, qué peor momento de la vida. Y esta chica en la prisión contándole su historia de perdón a ese misionero, a ese hombre, ese cristiano que estaba en la cárcel, ella dijo, en el momento que tiraron mi anillo en el suelo, yo levanté mis brazos, me pusieron los esposos y yo les dije, enfrente de todos, les dije, gracias.
perdono y les digo, yo pensaba que hace unos minutos yo tenía el mejor pedazo de joyería, mejor joya en mi dedo. Y el hecho que ustedes lo quitaron y lo tiraron en el suelo y me pusieron las esposas, les digo que esta es la mejor joya que he tenido en mi vida, que está en mi muñeca, porque demuestra que soy digna de sufrir para Cristo. Y lo iba. Y ella llegó ahí torturada, golpeada, hablando de cómo ya había perdonado a sus muertos y diciendo que ellos no eran sus enemigos. Eso es grande. Agradecimiento, perdón, servicio, compasión, entendimiento. Esas son las maneras que Juan dice que de verdad debemos expresar nuestro amor. Cuando tú vives seguro, tú puedes hacer eso. Tú no te preocupes por la justicia, no te preocupes por si Dios va a hacer las cosas correctas. Tú vives seguro sabiendo que Dios mira todo y Dios se va a encargar de todo. Y que nuestro trabajo es demostrar amor al máximo en medio de lo que sea. Entonces cierren sus ojos ahí donde están y les hago la pregunta clave. ¿Vives seguro de tu fe? ¿Vives seguro de lo que crees? Es más de solo conocimiento que tienes guardado en la mente. Sale de tus manos, afecta cómo vives. Tú puedes decir que tú vives seguro porque amas de verdad y eres amado de verdad y expresas amor al máximo. No hay nada más rico de poder decir eso y vivir de esa manera. Ahí con sus ojos cerrados, rostros inclinados, solo quiero leerles esto, pasaje que hemos estudiado hoy, pero lo voy a leer en su totalidad. Evalúa tu corazón y tu vida donde estás en este momento para ver si de verdad tú puedes decir que amas esto y vives seguro de esto. Queridos amigos, seguimos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido en el nombre de Jesús que milagrosamente en la vida de cada persona escuchando en el día de hoy sean confrontados con la verdad, alentados con la verdad, animados por la verdad, retados y desafiados por los ejemplos del amor al máximo que hemos escuchado hoy. Te pido, Padre, que para las personas que dirían honestamente que no están viviendo ni cerca de lo que estamos hablando hoy, en vez de sentirse mal y huir, de verdad, Señor, que les haga saber que en esos momentos son los momentos que más deben acercarse a ti. Y te pido, Padre, por las personas que están tratando todos los días de seguir adelante en esto, en este proceso de la santificación. Te pido, Señor, que hoy sea un buen día, que hoy sea un día que nos llena, Señor, de poder expresar amor al máximo, que sea demostrada la manera que entendemos a los demás y que les demostramos compasión, la manera que servimos, la manera que vivimos agradecidos y la manera que perdonamos. Lo pido todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Antes de que se vayan, les compartiremos algunos anuncios muy importantes. Ahora más que nunca es obvio que nos necesitamos el uno al otro. En Iglesia Celebration tenemos grupos de vida que se reúnen semanalmente para crecer en nuestra relación con Dios y con los demás. No importa el lugar donde vivas, pues contamos con grupos virtuales y estás bienvenido a ser parte de uno de ellos. Si deseas más información sobre los grupos, puedes escanear este código ahora mismo. Les invitamos cada miércoles a las 7 p.m. a sintonizar nuestras conversaciones necesarias,
Conversamos aspectos de la vida que todos necesitamos escuchar, sobre el matrimonio, crianza de los niños, cómo lidiar con el estrés, la ansiedad, adicciones y una variedad de otros temas. Así que sepan que están bienvenidos todos los miércoles a sintonizar nuestras conversaciones necesarias. Si durante el servicio de hoy Dios tocó tu corazón y sabes que necesitas tomar una decisión espiritual, queremos saberlo y así poder ayudarte más. Puedes escanear este código ahora mismo y te llevará a nuestra página de decisiones espirituales. Espero que les haya bendecido el mensaje de hoy. Antes de despedirnos, vamos a tomar un momento para devolver a Dios lo que es de Él al dar nuestros diezmos y ofrendas. Si nos visitas por primera vez, por favor no te sientas obligado a dar. Solo quiero que sepan que estamos felices que nos acompañen hoy. Y los que vinieron preparados para dar, para que podamos seguir apoyando a la comunidad, por favor visite nuestra página de conexión y haz clic donde dice Dar en línea. Puedes enviar un cheque a la dirección de la iglesia o puedes dejar su sobre en la caja que está en la salida.